Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Bueno, les decíamos a ustedes hace unos minutos que el ELN celebró la reunión del presidente Petro con el presidente Biden volando otra vez el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y las FARC lo celebró diciendo que va a revivir el Frente 53. ¿Cuál es la situación de orden público en el país? Estamos con una persona que le ha dedicado profundas reflexiones y muy serios estudios a ese tema. Doctor Rafael Nieto Loaiza. Doctor Fernando, ¿ahora sí me oye? Sí, ahora sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, muy buenos días para usted y para todos en La Hora de la Verdad. Bueno, queremos que nos haga una presentación de qué está pasando en materia de orden público en Colombia cuando se reúnen el presidente Petro y el presidente Biden, y Petro le habla de las maravillas que hay en Colombia y de la necesidad de luchar contra el cambio climático y de otros asuntos de esta laya. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el orden público en el país, doctor Nieto? Pues hay sin duda un profundo deterioro, doctor Londoño, marcado por lo que creo que son dos elementos que hacen parte de una única estrategia por parte del gobierno de Petro. Son las dos caras de la misma moneda. El proceso de la paz total por un lado y las decisiones tomadas en torno al narcotráfico por el otro. En la primera de esas estrategias, la de la paz total, la sensación que se tiene, por supuesto, es la de la improvisación. Aunque Danilo Rueda ha sostenido en distintas oportunidades que sí hay unas líneas estratégicas claramente definidas, no se tiene esa percepción por parte de los analistas. Lo que aparece es improvisación y un profundo desconocimiento de las lecciones adquiridas por el país en los últimos 50 años con negociaciones permanentes con distintos grupos armados organizados. En esa paz total, ¿qué es lo que se propone? Unas negociaciones en paralelo con todos los grupos armados en Colombia, incluyendo los grupos de narcotraficantes, que el gobierno pretendió para todos los casos que fuesen negociaciones de carácter político y que por tanto las negociaciones terminaran en eso, en procesos de diálogo similares a los que tuvo Santos con las FARC. Solo la intervención del fiscal y las críticas de distintos sectores han conseguido que entiendan en el gobierno que las negociaciones con los grupos de narcotraficantes solamente pueden ser de sometimiento. Sin embargo, el gobierno en paralelo ha obtenido, en este caso sí, con aprobación del fiscal, que las negociaciones con las disidencias y las reincidencias de las FARC sí sean negociaciones de carácter político. Así que hoy tenemos 3 negociaciones que son, entre comillas, políticas, con el ELN, con las disidencias y las reincidencias de las FARC, y unas negociaciones en teoría para el sometimiento con los grupos que son estrictamente de narcotraficantes, aún reconociendo que todos, sin excepción, incluyendo el ELN, hoy son grupos mafiosos. En ese proceso, doctor Londoño, el gobierno ha impulsado distintas iniciativas dirigidas a sacar de la cárcel y a suspender las medidas de captura de innumerables líderes de estas organizaciones delincuenciales. Ha propuesto un cese del fuego que supimos después no había sido consultado con ninguno de los grupos armados que se nombró ese 31 de diciembre del año pasado por el presidente como acordado ese cese del fuego.
y en esa dirección ha terminado por conseguir un doble resultado, doctor Londoño. Ese cese del fuego paraliza la acción de la fuerza pública, pero no obliga a esas organizaciones criminales a dejar de combatir entre ellas, por un lado, ni a dejar de seguir realizando actividades criminales que afectan a los ciudadanos. Ese es un cese del fuego muy particular y un cese del fuego, por supuesto, que tiene unas gravísimas consecuencias para los ciudadanos, porque, repito, le da la garantía a esos grupos armados de que las fuerzas militares y la policía no los van a combatir, pero no los obliga a dejar de seguir realizando sus actividades de narcotráfico, ni de secuestro, ni de extorsiones, ni siquiera de tener que combatir entre ellos. Ese es un cese del fuego mal pensado y tremendamente mal ejecutado. Y las consecuencias al final han sido un aumento de las actividades criminales de estos grupos violentos, una disputa de los territorios entre ellos y una sensación de quedar desvalidos por parte de los ciudadanos que ven que sus fuerzas militares y sus policías no realizan actividad alguna contra estos violentos. Agréguele usted a esta ensalada terrible del cese del fuego las decisiones del gobierno de no bombardear los campamentos de estas organizaciones armadas, de reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa en cerca de 800.000 millones de pesos anuales, en un país que probablemente como ningún otro en el mundo enfrenta múltiples desafíos en materia de defensa y seguridad. La barrida, la purga de generales en las cúpulas de estas organizaciones, que supusieron, por ejemplo, en el caso de la policía, que se nombrara como subdirectora a una brigadier general sin experiencia operativa, con apenas un año en el cargo, y que como resultado de hecho de esa decisión, de esa purga, cuando el director de la policía tiene que salir, les toca llamar a un general en retiro porque no había generales con experiencia ni con antigüedad suficiente para asumir el cargo de dirección. Y agregue también usted las decisiones tomadas por el gobierno de Petro, directamente por Petro, habría que decir, en el sentido de que la fuerza pública no puede defenderse cuando en la agresión pareciera que hubiese civiles de por medio. Y pareciera porque en el caso de Los Pozos, que es el ejemplo paradigmático, hoy tenemos plena claridad que esa guardia campesina, que era inexistente hace un año, no es una cosa distinta a una milicia de las FARC. Lo vimos en la rueda de prensa sui generis de Iván Mordisco, pero, repito, como hay una apariencia de civilidad, la orden de Petro es que no se puedan defender. Eso ha supuesto una profunda desmoralización de la fuerza pública. El conjunto de todas esas decisiones, la purga en el mando, la disminución del presupuesto, las limitaciones de carácter operativo, la orden de que no se puedan defender, y esa desmoralización invita a profundizar en la parálisis. Así que, en resumen, desde la cara del cese del fuego y de las negociaciones con los grupos criminales, lo que tenemos es una paralización de la fuerza pública, por un lado, un enfrentamiento por el control de los territorios y de las economías ilegales entre los grupos armados ilegales, por el otro, y una profunda sensación de desprotección por parte de la ciudadanía. La otra cara de la moneda, decía yo, es el narcotráfico. Petro ha vendido la idea que ya se estaba incubando en la final de la administración de Santos, de que la lucha contra el narcotráfico falló. Eso no corresponde a la realidad. Lo que falló fue el nuevo paradigma, el nuevo enfoque histórico, y estoy usando las expresiones que usaban en el gobierno de Santos para hablar de lo que se pactó en el 2014 entre ese gobierno y las FARC. Hasta el 2013,
nosotros producíamos unos resultados en materia de lucha contra el narcotráfico que eran muy auspiciadores. Habíamos logrado disminuir de manera sustantiva tanto los narcocultivos como la producción de cocaína. Pero hoy ahora tenemos, después de ese nuevo enfoque, de ese nuevo paradigma, una proliferación de cultivos ilícitos como jamás habíamos tenido en nuestra historia. Estamos ahogados en coca. La producción de cocaína, por supuesto, también se disparó. Estamos produciendo 5 veces más cocaína, tenemos 5 veces más narcocultivos que en el 2014 y estamos produciendo casi 8 veces más cocaína que en ese año, porque los campos de coca son ahora además más productivos. Dice el gobierno de Petro que la lucha contra el narcotráfico no puede centrarse en el eslabón débil, entre comillas, de la cadena del narcotráfico, que son los narcocultivos, que por tanto la consecuencia de ese cambio de enfoque debe ser, y así ha sido, que ya no se hace erradicación de ningún tipo contra esos narcocultivos. Y que debe centrarse, dice el gobierno de Petro, en la incautación de cocaína. Pero fíjese usted, doctor Londoño, lo paradójico. Mientras que Petro dice que eso ha mejorado, digamos, la política de incautación, el Ministerio de Defensa desmiente con sus cifras tal cosa. Para que usted tenga una idea, según las métricas del Ministerio de Defensa, en los primeros 2 meses del año se incautaron 74.4 toneladas de cocaína en el país, que comparado con el mismo periodo del 2021 refleja una caída drástica, porque en esos meses, los del año pasado, la incautación fue de 121.7 toneladas, es decir, ha habido una disminución del 39% en la interdicción durante los 2 primeros meses del año. Con una advertencia adicional, doctor Londoño. En una entrevista, el comandante de la Armada reconoció que de las cifras que se daban de incautación, no todas correspondían a acciones directas de las fuerzas militares o la policía colombiana. En el mismo sentido, hay otra declaración del director de antinarcóticos de la policía. En esas cifras que presentan tanto policía como las Fuerzas Armadas, se incluyen incautaciones hechas por la fuerza pública de otros países, pero que en las fuerzas militares nuestras y la policía presenta como si fueran propias, porque dicen que esas incautaciones hechas por otros han sido resultado de información entregada por la policía o las fuerzas militares colombianas. Es decir, una caída del 39% de las incautaciones sin que tengamos certeza de que esas que se presentan como propias realmente han sido hechas por las fuerzas militares y la policía colombiana. Si usted ve por un lado que se ha paralizado del todo la erradicación y por el otro ve que en las cifras oficiales las incautaciones han caído un 39%, pero que probablemente la caída es mayor porque se pueden estar incluyendo incautaciones no hechas por la fuerza pública colombiana, tiene un panorama desastroso. Ni se está atacando el problema de los narcocultivos, ni se es eficaz en la incautación. Y como usted además tiene una fuerza pública paralizada por un lado, y por el otro la teoría mal planteada del cese del fuego no le exige a los grupos armados ilegales que dejen combatir entre ellos, ni que dejen de delinquir, incluyendo, no les obliga a dejar de realizar la actividad del narcotráfico. Lo que tenemos, por supuesto, es un narcotráfico empoderado como nunca en Colombia. En ese panorama, con esas dos caras de la moneda señaladas, doctor Londoño, del cese del fuego y la política de paz total, muy mal concebida, por un lado, y este desastre en materia de política del narcotráfico por el otro, lo que tenemos es unos grupos armados ilegales más fuertes que en muchísimos años de nuestra historia, una fuerza pública paralizada, unas cifras de delincuencia que van en aumento y una enorme sensación de desprotección por parte de los ciudadanos. Agregue usted a toda esta ensalada el hecho de fondo de que el ministro de Defensa
ha demostrado una y otra vez no solamente no ser amigo de la fuerza pública, sino ser un incompetente. ¿Cómo le parece? Pues un análisis maravilloso sobre lo que está ocurriendo y enormemente preocupante. Ayer nomás, boleadura del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, anuncio de las FARC de que revive el Frente 53 y 1 tonelada de explosivos fue localizada en Bogotá. 1 tonelada de explosivos, doctor Nieto, con eso vuelan la ciudad entera. ¿Quién los tenía? Así, Ah, claro. Y no se ha dicho de quién eran esos explosivos y cómo llegaron a Bogotá y cuál era el plan para destruir la ciudad entera con 1 tonelada de explosivos. Bueno, esa pues es la situación y ese el contexto de un orden público cada vez más deteriorado y empobrecido por obra fundamental del narcotráfico.